Vamos a leer un pasaje de Filemón para entrar en la esencia del mensaje de Filemón. Vamos a tomar el versículo 21. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Padre, este evangelio de hacer mucho más, ese es el evangelio que necesitamos. En medio de una generación de evangélicos que siempre anda viendo cómo hace lo menos, cómo esquiva responsabilidades, cómo evade compromisos, enséñanos el evangelio de hacer mucho más que aquello que nos piden. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Veamos dónde nos habíamos quedado en la clase anterior. Eso yo lo miro muy opaco, Brian. Eso no estaba así, la transmisión tan opaca. ¿O es el cable que han puesto? ¿Qué? Porque antes se miraba más clarito. O ya me lo fregaron. Bien, nos quedamos en la siguiente, creo. Bien. Que fuera un comerciante más o menos acaudalado, hablando de Onésimo. No, perdón, de Filemón. Que Filemón, cuyo nombre lleva la carta, fuera un comerciante más o menos acaudalado. De hecho, en la casa de él, de Filemón, es que se reúne la iglesia, lo cual habla ya de cierta capacidad económica para alojar a la iglesia. En ese caso había enviado a Onésimo para ciertas gestiones a Éfeso, donde probablemente se compuso la carta. Estamos hablando entonces de una estadía de Pablo en la cárcel en Éfeso, de donde él escribe allá en Corintios 15, si en Éfeso luché contra bestias. Y los biblistas siempre hablan de un periodo de cárcel para Pablo en Éfeso. Cuando escribe la carta a Filemón, se encuentra en cárcel, está prisionero, por eso así se identifica. Pablo, prisionero de Jesucristo. Diríamos entonces que Pablo está prisionero en Éfeso. Onésimo es enviado por Filemón para hacer algunas gestiones. El hecho de que Onésimo se encuentre relativamente lejos de Colosas, que es probablemente donde vive Filemón y donde está la iglesia. Colosas, una de las iglesias preferidas de Pablo, a quien le dedicó una carta, que es la carta a los colosenses. Y la iglesia de Colosas se reúne en la casa de Filemón. Eso indicaría que Filemón tiene un círculo comercial extendido que supera el orden local. Estamos hablando de un comerciante que era una realidad muy común en el cristianismo primitivo. Tenemos a Lidia, una comerciante de púrpura que recorría toda Europa. Una mujer acaudalada, de hecho era
un producto carísimo que ella vendía, lo cual nos habla de su capacidad económica que pone después al servicio de la obra misionera de Pablo. Diríamos que Filemón entonces es un comerciante que tiene un círculo comercial que va más allá del orden local, o sea, más allá de Colosas, y que prácticamente Filemón se mueve en el comercio por todo lo que es la zona de Asia Menor. Ese es Filemón, sigamos. Esta hipótesis es más verosímil. Por cierto que los comerciantes eran ciudadanos de segunda, aunque poseyeran buenas cuentas, pues solo era considerada noble la riqueza hecha a partir de la explotación agraria. Eso es en una sociedad ligada a la tierra, pues la verdadera riqueza es la que posee y explota la tierra. La otra riqueza, aunque sea buena, no se considera como una riqueza verdadera, sino de segunda categoría, como la que vendía Lidia, púrpura, telas, perfumes y cosas más que ella comercializaba. Sigamos. Que fuera un artesano con taller propio, Colosas era una ciudad conocida por su producción textil, especialmente lana. Estamos hablando de un pequeño industrial dedicado a la confección textil o al teñido de lanas u otras tareas afines. No sería difícil, ya que Pablo, siendo de un oficio del mismo gremio, cosedor toldero, se vinculaba con gente del ramo, Priscila y Aquila, por ejemplo, con quienes comparte su ministerio en Éfeso. Sería probable entonces que el acercamiento entre Filemón y Pablo en la ciudad de Colosas tuviera como punto de partida la similitud de la tarea a la que él se dedica. Pablo es cosedor de tiendas, hacedor de tiendas, eso es lo que lo identifica, esa es su habilidad, y siempre va a echar mano del orgullo de trabajar con sus manos para sostenerse en la causa del evangelio. Será, por tanto, una de las actividades más constantes a la que Pablo se va a dedicar en su labor ministerial. Y siempre encontrará acercamientos y personas afines. Pablo, con toda probabilidad, al llegar a la ciudad de Colosas, busca un lugar donde trabajar, porque eso es lo que él hacía. En cada ciudad no solo buscaba un lugar donde predicar el evangelio, sino también un lugar donde poder trabajar con sus manos. Pablo siempre tuvo la preocupación de no depender de nadie para predicar el evangelio, para no estar sujeto a nadie, ya que normalmente el que pone el dinero quiere hasta decir que se va a predicar. Y en este caso Pablo siempre cuidó de eso. Nunca quiso poner su labor apostólica al servicio de intereses meramente económicos. Y eso pasa siempre en las iglesias. Los hermanos ricos siempre quieren mandar y siempre quieren mandar al pastor. O los hermanos que son más pudientes y hacen concesiones a la iglesia, dan donaciones y dan toda clase de beneficios a la iglesia, siempre quieren imponer condiciones de cómo se deba guiar la iglesia. Y los pastores, a veces, en el afán de que los hermanos que tienen posibilidades sigan dando a la iglesia, pues a veces ceden terreno en el liderazgo o en la perspectiva de cómo se debe guiar la iglesia para complacer algunas
algunos deseos, exigencias o requerimientos de la gente que pone su dinero al servicio de la iglesia. Pablo siempre se resistió a eso. Él tenía una perspectiva de Cristo y del Espíritu de cómo guiar la iglesia y no iba a permitir que las personas con dinero marcaran su agenda ministerial. Siempre desafió a los ricos como Filemón a poner sus riquezas al servicio de la causa del evangelio, pero que no implicaba necesariamente que iban a dominarlo en su agenda pastoral o en su agenda apostólica. Posiblemente eso entonces sea el punto de encuentro entre Filemón y Pablo. Y Pablo haya conocido a Filemón en su taller y ahí le haya anunciado las buenas nuevas a Filemón. Y ahí Filemón haya entregado su vida para servir a Jesucristo. Y no solamente entregar su vida, sino entregar su casa para que ahí se reúna la iglesia, contribuir con sus bienes para la causa del evangelio. Y sea este entonces el punto de nexo de aprecio, de cariño de Filemón hacia Pablo, no solamente por ver un hombre que se rebusca por predicar la buena nueva, sino porque a él fue quien lo parió, diríamos, en el evangelio. ¿Sigamos? Si hay preguntas, me dicen. En ese caso, Onésimo podría ser un joven esclavo aprendiz, como solían tener los artesanos, ¿verdad? Había esclavos que se dedicaban para suplir la mano de obra y algunos para aprender la tarea y administrar. Y Onésimo parece ser alguien muy ligado a eso. La eclesia o la eclesía, o sea, la palabra griega que significa iglesia, la eclesía funcionaría en el mismo taller artesanal, ya que los artesanos solían tener un gran salón como taller, con algunas habitaciones sencillas como viviendas al fondo o en la terraza del mismo. Por su similitud con otras situaciones de las nacientes comunidades paulinas, parece que esta es el escenario más probable. Este es el escenario más probable que está de fondo allí en la carta a Filemón. Sigamos. Onésimo, contrariamente a lo que han pensado la mayoría de los comentaristas, no puede considerarse como esclavo fugitivo, que es la hipótesis que manejan la mayoría de intérpretes de la carta a Filemón, de pensar que Onésimo se había escapado de la casa de Filemón. Onésimo no puede estar en la cárcel como prisionero, ya que Pablo puede enviarlo nuevamente a Filemón en el versículo 12. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Te lo envío. Hay una iniciativa de Pablo en el caso de ser Onésimo un esclavo fugitivo que fue capturado y llevado a la cárcel. Pablo no puede disponer de él a sus anchas. Pablo no puede que está con él preso y le voy a decir, vaya, mira, ahora te vas a ir para allá, mire, carcelero, habla por favor, ya lo voy a mandar de eso a su amo. Eso no se puede, porque no se puede aquí en la cárcel, va, que le digan a un PNC de una Bartolina, vaya, mire, él, ya hablé con él, ya lo evangelicé, ya es cristiano, ábrale, se va a ir para la casa de regreso. Es imposible, ¿verdad? Tiene que pasar todo un proceso y ser entregado a las autoridades y a las personas indicadas. Sigamos. ¿Cómo podría Pablo, prisionero, disponer de otro prisionero y decidir enviarlo? Menos aún si era un esclavo fugitivo, para quienes no había clemencia. La pena de muerte era la sanción inmediata a la que tenía derecho el amo a aplicar en el caso de un
esclavo fugitivo. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Bien. Esto descarta la posibilidad de que fuera un esclavo rural evadido de una hacienda. Por otro lado, un esclavo fugitivo, ¿cómo y por qué se aventuraría a acercarse a una cárcel sabiendo que era exponerse a su captura y muerte segurísima? ¿Ven? Es claro que Onésimo debe ser un esclavo con cierta libertad de movimiento, ¿verdad? Es como si fuese un esclavo portador de un salvoconducto de su patrón para encontrarse lejos de su lugar de residencia, deambulando tan libremente como para acercarse a un amigo encarcelado de su patrón. Esto obliga a pensar en un esclavo urbano con ciertas responsabilidades o en un aprendiz fuera de su ámbito o en una combinación de ambos. Diríamos que Onésimo es un esclavo el cual ha sido enviado con una misión, posiblemente ir a cuidar de Pablo en la cárcel, ya que no podían mandar a una mujer, ni podía ir Filemón. Filemón podía disponer de su personal para asistir a Pablo en las necesidades de la cárcel. Hermano. Agregar quizás también que la condición de Pablo como prisionero gozaba de algunos privilegios en la cárcel por ser romano, porque cuando era cuidado por el ejército romano para que no, por su seguridad. En ese Correcto. sentido también como agregado, ¿verdad? Para afirmar que Onésimo no era fugitivo, que no estaba ahí como preso, sino que tenía ciertas libertades para asistir a Pablo. Exactamente. El aspecto que acaba de tocar el hermano Miguel es muy cierto. Las atenciones del apóstol como ciudadano romano tenía la prerrogativa de ser asistido por personas. Pablo en la cárcel puede estar acompañado de ciertos asistentes, de ciertos servidores, ya sea como amanuense para dictar alguna carta de él, ya sea para asistirle en sus asuntos personales, concesiones que se le daban a un ciudadano romano. Y en esas concesiones, posiblemente Filemón había enviado a Onésimo para que asistiera a Pablo en necesidades personales. Muy bien, hermano Miguel. ¿Sigamos? ¿Cómo? Eso era lo último. Vaya, y lo que viene después es lo que fuimos sacando nosotros dentro de eso. Muy bien. Javier y Javier. Estos como que no están en lo que están, va. Bien, vamos a tomar la carta para ir haciendo algunas aseveraciones y algunas valoraciones de ver la carta en su conjunto. Aterrizando en este sentido, diríamos que Onésimo retorna a la casa de su amo bien, que de la misma manera de como Pablo había compartido el evangelio a Filemón en el taller,
Ahora Pablo ha compartido el evangelio a Onésimo, criado de Filemón, quien lo ha enviado para asistirlo en sus necesidades. Ahora ha llegado el momento donde él le dice: te lo envío de vuelta, y con él va mi corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar. Ahí está la frase que nos permite hablar con toda claridad que no es un esclavo que ha escapado y ha sido capturado y está con Pablo en la cárcel, sino que es un esclavo que ha sido enviado por su amo para asistir a su amigo Pablo, que está prisionero. Entonces, ¿qué está haciendo Onésimo en la cárcel? ¿Preso? No. ¿Qué está haciendo? Sirviendo a Pablo. Es decir, ha sido enviado por su amo para servir a Pablo. Ahora Pablo le ha servido a él el evangelio, y ahora él debe enviárselo. Pero Pablo el meollo de la carta es que Pablo le va a decir a Onésimo: tú enviaste a un esclavo, pero ya no puedes recibir a un esclavo. Eso va en contra de lo que ha ocurrido en la cárcel. Y en la cárcel es que yo lo he engendrado como hijo amado. Y si lo he engendrado en el ámbito espiritual y ya ha ocurrido algo en él, y ahora él regresa a ti, ya no puedes recibirlo como esclavo. Es mi solicitud, mi petición, aunque debería obligarte a hacerlo, quiero hacerlo, dice, como súplica y no como mandato. Pero hoy debes recibirlo como hermano amado, que es lo que le dice en el versículo 16. Recibirlo ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. La carta se plantea entonces como un documento muy revolucionario en el ámbito de la organización social establecida por el derecho romano. No es una carta abierta de declaratoria en contra de la esclavitud. Eso era imposible concebirlo en el siglo I. No podemos pedirle a Pablo lo que en el siglo I, lo que ahora en el siglo XX, se ve con normalidad, pues ni siquiera se concebía en el siglo I. Eso de hablar de una postura social antiesclavista no es posible. Es para pensar en una conciencia antiesclavitud, tuvieron que pasar 18 siglos, hermanos. Si la esclavitud, 2 siglos atrás, es que se ha declarado ser algo en contra de la humanidad. Y aún así, hay países donde hay esclavitud en la actualidad. Una esclavitud prácticamente, quizás con nuevos nombres, pero esclavitud. Mucho del concepto de los hacendados en 1900 a 1950, pues era prácticamente una cosa de esclavitud. Solo habían cambiado los nombres y hacer ciertas concesiones, pero prácticamente eran los esclavos de la hacienda, los trabajadores de la hacienda, pero el concepto era el que percibía. Ahora, si tuvieron que pasar 18 años para que la sociedad desarrollara una conciencia contraria a la esclavitud,
Y todavía hay rezagos en diversos países que todavía venga la esclavitud como normal. Eso es en pleno siglo XXI. Ahora imagínense en el siglo I. Era imposible. Es un anacronismo, se llama eso. Anacronismo es querer que alguien piense, que alguien del siglo I piense como alguien del siglo XXI, o viceversa. Querer que alguien del siglo XXI piense como pensaba la gente del siglo I. Eso es anacronismo, quererle pedir a las personas que piensen como nosotros. Es imposible decirle a Pablo que piense con la Carta Universal de los Derechos Humanos. Si la Carta Universal de los Derechos Humanos fue en 1950, si no me equivoco, ¿cuánto lleva la Carta Universal de Derechos Humanos? Lleva 67 años. Ese documento que se llama la Carta Universal de Derechos Humanos lleva 67 años. Quiere decir que durante 1950 años, pues la cosa no era tan humana que se diga. Por tanto, la Carta de Filemón se constituye en el documento antiguo más revolucionario del siglo I. ¿Dónde el autor? Hace que el Evangelio produzca una nueva estructura social a través de otorgarle estatus jurídicos distintos a alguien en quien el Evangelio ha hecho una obra nueva. Onésimo ha nacido de nuevo por el Evangelio, pero no es posible que lo que ocurre en el campo espiritual no haga efecto en el campo jurídico, social y político. Para Pablo, lo que ocurre en el Evangelio debe transferirse a otras esferas de la vida humana. Y este es el salto que las iglesias no han querido dar. El salto de llevar al campo sociopolítico las transformaciones espirituales. Esto es el talón de Aquiles del cristianismo durante 20 siglos. Cuando es de entrar al campo político, la iglesia se sustrae, se retiene, no entra. Porque cuando los principios del Evangelio tocan la política, se tocan aspectos económicos, aspectos jurídicos, se tocan sectores de poder, se tocan sensibilidades de ciertos grupos, y entonces la iglesia se retrae y se queda salvando almas. Se queda en el campo meramente abstracto. Ese es el fracaso más grande de la iglesia. Y la iglesia hasta ha creado un concepto que le ha metido a la gente de afuera, que la iglesia no debe meterse en política. Bueno, quizás la iglesia no, pero el evangelio sí se mete en política. Y si el evangelio entra, tenemos que entrar nosotros. Pero con el evangelio, o sea, habiendo entrado el evangelio, debemos entrar nosotros. Este es el salto que nunca ha querido dar la iglesia. Este es el talón de Aquiles de la Reforma. Con Lutero comenzó a establecer ciertos principios en el ámbito espiritual. Pero esos principios en el ámbito espiritual comenzaron a tomar forma en el campo socioeconómico y político. Y claro, cuando ya lo espiritual entra a replantear cierto orden social, cierto orden económico, cierto orden político, la cosa se pone ya un poco complicada.
Porque tocar la economía es tocar la bolsa de algunos ricos. En el caso de la Reforma ocurrió exactamente eso. Cuando Martín Lutero comenzó a predicar de la gracia, comenzó a predicar del sacerdocio universal de todos los creyentes, cuando comenzó a predicar de la universalidad del evangelio, de la legitimidad de todos los cristianos iguales, que ya no había rey y vasallo, sino que son dignos en Cristo, cuando comenzaron a anunciar el nuevo lugar que tenemos en Cristo para Dios, pues los campesinos comenzaron también a reclamar un nuevo lugar en la sociedad, un nuevo lugar en la economía. Y así se levantó todo un movimiento que se conoció como el movimiento de los campesinos. Y los campesinos que habían recibido el mensaje de la Reforma comenzaron a pedir ya no solo derechos espirituales, sino derechos económicos, porque los derechos espirituales les otorgaban una dignidad y un nuevo lugar. Y comenzaron a pedir a los príncipes alemanes ciertas prebendas económicas y jurídicas. Y aquí vino el gran problema. ¿Por qué? Porque los príncipes alemanes, fíjense bien, les voy a pintar todo el panorama. ¿Me puedes hacer 3 ruedas en una hoja en blanco? Les voy a explicar en una gráfica cómo este problema es el problema que hasta el día de hoy tiene atada, amarrada a la iglesia. La iglesia está cautiva de una imagen equivocada del evangelio que nunca sale del campo de la iglesia al campo sociopolítico para transferir allí la fuerza que tiene el evangelio para cambiar las estructuras dominantes. En una rueda, en 3 ruedas que tenemos aquí, les voy a presentar el escenario de la Reforma del siglo XVI. Acuérdense que estamos en 1517, para hablar de la Reforma, donde hay un imperio, una religión, hay un emperador político, hay un emperador religioso. El emperador político, pongamos aquí, Carlos V, Carlos V arriba, pasas una raya aquí y pones León X para hablar de los 2 emperadores que estaban en pleno siglo XVI. Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano se llama, que prácticamente va desde España, subiendo a Inglaterra, todo lo que es Europa, todo el centro de Europa. Carlos V. Hacerlo más grande, más doble, más fuerte. Carlos V también, Carlos y León, más grande. Más. Ahí. Aquí. Igual aquí. Ahí. También créceme esto, por favor, para que se mire bien. 1517 es el año en que se considera el arranque de la Reforma. Por eso hoy se cumplieron, el 31 de octubre, se cumplieron 500 años de esto que se llama la Reforma Protestante, donde no había más que una iglesia en Europa, la Iglesia Católica Romana Apostólica, la única iglesia. No había otra, no existía otra en todo el mundo para este año, en toda Europa, mejor dicho, porque en el mundo entero se veían otras. En el oriente está la iglesia ortodoxa griega, rusa, egipcia, toda, pero hablamos de Europa. En toda Europa y ya en América, porque para este año ya se había impuesto
el imperio español y por tanto también la religión católica. Acuérdense que en 1492, apenas 25 años antes, había llegado Colón a América. Ya tenía 25 años de hegemonía española en América cuando se dio la reforma en Alemania. Vaya, aquí tenemos, diríamos, las dos autoridades. Carlos V, unime las rayas, Carlos V, el emperador de lo que llamaban el Sacro Imperio Romano, y León X, el Papa del imperio religioso de aquella época, que era el catolicismo romano. Y ellos pues caminaban siempre de la mano. Había todo un concordato entre el Vaticano y el emperador de turno. Todo emperador reconocía la Iglesia Católica como la única y oficial de cada país. Hablamos que el emperador no era emperador de un país, no, era de un imperio que va desde Inglaterra a Italia, España, hasta el empalme con Turquía. Entonces toda Europa está bajo el dominio político de Carlos V y bajo el dominio espiritual o religioso de León X. Y así está, un imperio, un papa. Pero en Alemania comienza un movimiento espiritual. Y aquí es donde ponemos la reforma protestante iniciada por Lutero. Aquí, poneme Lutero, Alemania. En uno de los países, que no se puede dar tampoco tanto de países tan como los conocemos ahora, ¿verdad? Pero sí eran poblaciones que se distinguían por ciertos márgenes. Y una de esas poblaciones muy prominentes de Europa era Alemania. Lutero empieza una búsqueda espiritual. Lutero era un monje agustino y comienza a vivir una insatisfacción espiritual. Él no se sentía perdonado de sus pecados y entonces se sometía cada vez más a las penitencias que el derecho canónico daba para la limpieza de los pecados. Martín Lutero probó de todo y no le ayudó nada. Por fin él tiene un encuentro con la carta a los Romanos, en un pasaje que le cambió la mentalidad, cuando Pablo dice: el justo vivirá por la fe. Él andaba buscando cómo justificarse delante de Dios de sus pecados y probó de todo y nunca sintió la paz. Cuando se encuentra con Romanos, él tiene una comprensión, él tiene una revelación. Esa escritura le ilumina la cabeza, el corazón, y le ilumina un nuevo camino. Y él entiende que nadie puede justificarse delante de Dios sino por la fe en Jesucristo. Y él comienza a hablar de la justificación por la fe. Y comienza todo un movimiento. Subímele Lutero, Alemania, y me va a pasar una línea, así como aquí. Alemania era un país compuesto por principados. No era, digamos, como una nación como la conocemos hoy, sino que era un conglomerado de pueblos
Los que han visto Corazón Valiente de Mel Gibson pueden ver cómo era la situación de Escocia con los señores nobles o los príncipes, y de cómo los príncipes gobernaban ciertas regiones de Escocia, y Escocia pues eran ese grupo de principados. En Alemania, príncipes alemanes aquí abajo, así es mejor, Lutero y príncipes alemanes aquí abajo. Entonces Alemania era ese conjunto de príncipes. Estaban todos los príncipes. El príncipe de Sajonia, el príncipe de las ciudades romanas se me han ido ahorita, como estaban distribuidas en esa zona. Habían los principados y estos se reunían y ellos formaban la nación alemana. No había un rey, sino que todos eran príncipes de cada región. Cuando Lutero comienza a cuestionar no a Carlos V, él comienza a cuestionar a León X, al Papa y al catolicismo romano. Y Lutero comienza a venderles a los príncipes alemanes una idea. Lutero al principio no quería separarse de la Iglesia Católica, nunca fue esa su visión. Pero como siempre sucede que los movimientos de renovación terminan siendo abortados por la Iglesia Madre que los ha creado. Siempre ha sido así. El judaísmo terminó abortando al movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús nace en el seno del judaísmo. Siempre los movimientos de renovación nacen dentro de un movimiento religioso mayor al cual quieren renovar, restaurar, pero que ese movimiento anterior no se quiere dejar renovar y termina expulsando a ese nuevo movimiento. Así ha funcionado siempre. Los movimientos religiosos previos no se quieren dejar modificar por esa fuerza renovadora de ese nuevo movimiento. Entonces, cuando Lutero definitivamente es excomulgado por León X, cuando de forma ya abierta Lutero no tiene ya lugar en el catolicismo, los príncipes alemanes miran con buenos ojos a Lutero y les parecen sus enseñanzas. Entonces Lutero comienza a venderles a los príncipes alemanes la idea de una iglesia independiente para Alemania. ¿Por qué tiene que estar Alemania sujeta al imperio religioso dirigido por León X? ¿Por qué? Entonces comienza a hablar de la cautividad babilónica de la Iglesia Católica y comienza a venderle a los príncipes la idea de una iglesia para los alemanes y no de una iglesia protestante, porque esa idea no pertenece a Lutero. No, una iglesia católica como la que ellos conocen, solamente que ya no sujeta al Papa, sino una iglesia católica alemana. Eso es lo que Lutero ve, con modificaciones teológicas básicas que son propias de ya no estar sujeto al papado. Eso es todo. Lutero no quiere tampoco crear una iglesia para toda Europa, no. Él está hablando de una iglesia para los alemanes y le propone no solamente independizarse del Papa, también independizarse del emperador. ¿Me van siguiendo en esto? Para crear la nación alemana independiente, nueva, propia, una iglesia para los alemanes.
Por eso él va a traducir la Biblia al alemán, va a crear un libro de oración para la iglesia alemana, va a crear una liturgia para los alemanes. Él va a crear toda una nueva, una nueva cara, una nueva iglesia para los alemanes. Ahora, cualquiera puede pensar que esta iglesia iba a ser evangélica. No, era como la católica, con imágenes y todo, hasta el día de hoy. Por eso los luteranos se dividen en dos grandes líneas: los que se parecen más a Lutero y a la iglesia católica, y los que se parecen más a los evangélicos que después fueron más allá en las reformas. Pero Martín Lutero no era cosa de quitarse ni siquiera la sotana ni la vestimenta, sino prácticamente cosas como hacer la misa en alemán y no en latín, la Biblia leerla en alemán, los cantos en alemán, o sea, una iglesia alemana para los alemanes. Y los príncipes alemanes lo ven con buenos ojos, porque estarían teniendo ya una iglesia que no depende del papado ni de los miedos que del papado. Entonces, entre Lutero y el Papa, los príncipes alemanes y Carlos V, empieza una guerra. Aquí será una guerra que va a durar casi 150 años. Una guerra religiosa entre católicos y protestantes, entre el imperio y los príncipes alemanes. Pero ocurre una cosa, que dentro de Alemania está, aquí está rueda, los campesinos alemanes. Todo el campesinado. Al interior de este grupo de Alemania, aquí está un movimiento que es el movimiento de los campesinos. Algunos de ellos tienen, muchos líderes de ellos son discípulos de Lutero. Gente que creyó en las enseñanzas de Lutero y que descubrió en lo que Lutero enseñó principios revolucionarios para crear una nueva Alemania. Porque Lutero le proponía a los príncipes alemanes una nueva iglesia. ¿Estamos? Pero no le proponía una nueva Alemania. Alemania iba a seguir en su orden social, económico, político igual. Y ojo, que ese es el problema del mundo protestante y del mundo evangélico. Andamos proponiendo iglesias que dejan la sociedad tal como estaba. Lutero le propuso a los príncipes alemanes una iglesia alemana para los alemanes, pero no le propuso una nueva sociedad. Pero habían discípulos de Lutero que trabajaban con los campesinos, y ellos, más que soñar con una nueva iglesia, ellos soñaban con una nueva nación alemana. Entonces, la iglesia que Lutero proponía tenía conflictos con el Papa. Pero lo que los campesinos que habían creído en la reforma proponían, les creaba un conflicto con los príncipes alemanes. Porque los príncipes alemanes quieren una nueva iglesia, pero no un nuevo país. ¿Por qué? Porque la cantidad de impuestos que los príncipes alemanes le daban al emperador
y al Papa era exorbitante. Tanto el emperador como el Papa recibían cantidades grandísimas de impuestos de parte de Alemania en lo político y en lo religioso. ¿Qué le significa para los príncipes alemanes? ¿Qué le significa ya no darle impuestos al emperador ni darle impuestos al Papa? ¡Oh! Es como que nos digan: El Salvador ya no va a pagar la deuda externa. No, hombre, eso sería una millonada de dinero. Pero claro, el problema es que el poder político y económico quiere ahorrarse gastos, pero no quiere eso que se ha ahorrado llevarlo al movimiento campesino. Imagínense la millonada que se iba a ahorrar los príncipes alemanes en impuestos económicos al imperio y en impuestos económicos a la iglesia. Todo lo que se iba a ahorrar, que iba a quedar ahora en manos de los príncipes. ¿Y qué tal si el campesinado hubiera recibido esos beneficios? Pero el asunto es que los príncipes alemanes creen en la reforma para formar una nueva iglesia, pero no creen en un movimiento para formar una nueva nación. Y los príncipes y los campesinos, con Thomas Münster, un discípulo de Lutero que creyó en los principios de la reforma hasta las últimas consecuencias, él era uno de los líderes de este movimiento campesino. El campesinado alemán se levantó, así como los príncipes se levantaron en contra de Carlos V. El movimiento campesino se levantó en contra de los príncipes para reclamar derechos económicos de acuerdo a la nueva dignidad que ya tenían en Cristo Jesús según los principios predicados por Lutero. ¿Me están siguiendo en esto? No era una revolución marxista, no era una revolución del proletariado, era una revolución campesina animada y empujada por los grandes principios de la reforma. Lo que Lutero había predicado era trasladado al campo de la vida sociopolítica y económica. No había una ideología, había un evangelio que animaba una revolución. Y claro, cuando ya a una estructura dominante se le puede tocar cualquier cosa, menos la cartera. A los ricos de una nación se les puede tocar todo, menos la riqueza. Cuando ya se habla de replantear la nación y que los campesinos tengan ciertas oportunidades, derechos, privilegios, así como han sido dignificados en lo espiritual, ahora ser dignificados en lo económico, en lo jurídico, aquí se dio un gran pleito. Y entonces Alemania tiene no solamente un conflicto externo con el emperador y el papa, sino que tiene un conflicto interno con sus campesinos liderados por discípulos de Martín Lutero, creyendo la reforma hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué ocurrió? ¿A quién creen ustedes que respaldó Lutero? ¿Con quién creen que Lutero se quedó? ¿A quién creen que Lutero dio su aporte? ¿Ah? Díganlo.
con los príncipes. Martín Lutero opta por el poder dominante y escribió un documento que se llama Contra las hordas campesinas criminales. Y en ese documento, Martín Lutero le da a los príncipes alemanes la bendición espiritual para que los alemanes destrocen a los campesinos. Los campesinos necesitan una bendición espiritual para proceder a eso. No se la pueden pedir al Papa porque ya no. Entonces Lutero fundamenta en conceptos de la guerra justa de San Agustín, fundamenta la masacre de los campesinos. Los 32,000 indígenas que murieron en El Salvador en el año de 1932 bajo la dictadura de Martínez no es nada con esto. En 1925 fueron exterminados, en 1525 fueron exterminados 125,000 campesinos alemanes. Alemanes, no de otra nación, no. 125,000 campesinos ahora militantes de la iglesia alemana, que llegó a llamarse Iglesia Luterana. Fueron masacrados. En ese escrito Lutero escribe frases como que esos perros campesinos deben ser arrastrados, descabezados, despedazados, aniquilados como perros rabiosos. O sea, una apología que hizo Lutero y una defensa, una animación, una bendición para hacer semejante destrozo. 125,000 campesinos alemanes creyentes en la fe que había predicado Lutero fueron masacrados por los príncipes alemanes con el aval de Martín Lutero, el fundador de la nueva iglesia alemana, pero no de la nueva Alemania. Alemania siguió siendo una sociedad que oprimía campesinos, que no había sido transformada en sus estructuras socioeconómicas, sino que seguía siendo una sociedad oprimida como el resto de las naciones no protestantes. Es más, el tema de protestantes no viene por la iglesia. Eso se dio en un conflicto. Hubo una reunión entre el emperador y los príncipes. Y los príncipes, ante el planteamiento de Carlos V, ellos levantaron una protesta. Y entonces allí se llamó Iglesia Protestante. Pero no fueron ni siquiera los pastores los que protestaron, sino los príncipes de la nueva fe luterana en Alemania. Ellos protestaron contra Carlos V. De ahí se les llamó protestantes. Ahora, esto que ustedes ven reflejado aquí, esto es lo que sucede en todos los procesos evangelizadores en el mundo entero. Las iglesias se dedican a predicar el evangelio y a fundar nuevas iglesias. Es más, ustedes vean los programas misioneros.
Las misiones están diseñadas para fundar iglesias, no para renovar naciones. Los diferentes planes de evangelización se miden como plantación de iglesias. Y así se sigue viendo la prédica del evangelio en el mundo. Que el objetivo es ir a plantar iglesias. Tendríamos que preguntarnos entonces si desde el Nuevo Testamento el propósito del evangelio es plantar iglesias o transformar comunidades o transformar sociedades o modificar estructuras humanas. Esta concepción de lo que es el evangelio y para qué está el evangelio es una cautividad en la iglesia evangélica ahora. Ese pensamiento de creer que la iglesia está para predicar el evangelio y que el objetivo de predicar el evangelio es plantar iglesia, eso es una cautividad que no le deja a la iglesia cumplir el potencial del evangelio para transformar la vida humana, que es verdaderamente el objetivo del evangelio. El evangelio es transformar la vida humana. Por eso cuando Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado ¿a qué? A anunciar buenas nuevas. ¿A quiénes? Ojo, el componente socioeconómico. ¿Por qué tiene que explicar Jesús y decir anunciar el evangelio a los pobres? ¿Por qué tiene que decir a los pobres? ¿Por qué no decirlo como todas las iglesias evangélicas lo dicen? Anunciar el evangelio a todo el mundo. ¿Por qué tiene Jesús que reducir, que llevar, que especificar, anunciar la buena nueva a los pobres? ¿Por qué? ¿No bastaba con solo decir que él había sido enviado por el Espíritu a predicar el evangelio? ¿No bastaba con eso? ¿Por qué nosotros hemos cortado la última frase? Anunciar el evangelio. Hasta ahí llegamos. Porque nos gusta, como Lutero, nos gusta la parte de la iglesia, pero no nos gusta la parte de los pobres. Nos gusta un evangelio que todo tenga tranquilo aquí. Un evangelio que armonice con los príncipes. Pero, oiga bien, cuando Jesús dice predicar la buena nueva a los pobres, es por una lógica de dirección. Y ojo con esto, porque este es el pensamiento que tiene a la iglesia errada en el mundo. Ojo con esto. Lutero está aquí. Aquí. Diríamos, está con la clase alta de Alemania. Y la iglesia ha trabajado con un mito siempre. Con un mito mentiroso. Es un mito que no es cierto, un mito falso. Que si los de arriba tienen, esto va a descender a los pobres. Y eso es mentira. Nunca ha sido así. Nunca los cambios vienen de los grupos de poder. Los grupos de poder siempre van a querer tener la hegemonía, el dominio y el control. Siempre. Y si se lleva un evangelio aquí a las partes poderosas,
Ellos van a reducir el evangelio a sus intereses sin que se modifique nada de la estructura sociopolítica y económica. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué Jesús tiene que especificar, anunciar el evangelio a los pobres, a los pobres, a los pobres? Una frase que pone en crisis a mucha gente, sobre todo a los evangélicos riquitos o a los teólogos y pastores ligados como Martín Lutero al poder. Y por eso la iglesia hoy solo habla de anunciar el evangelio, anunciar el evangelio. ¿Por qué le quitamos la parte última de Jesús? Significa que Jesús, al decir prediquémosle solo a los pobres, estos no son destinatarios de la buena nueva. No, claro que sí. Pero hay una cosa: en el comportamiento humano, en la lógica sociohumana, usted le predica a los pobres, usted le predica a la base, a los marginados, y como estos siempre son más que estos. ¿Cuántos príncipes creen que había en Alemania? No más de 12. ¿Cuántos campesinos creen que había en Alemania? Si mataron 125,000 y les quedaron todavía miles y miles y miles, si es que no, miles de miles. Entonces le pregunto, ¿dónde está la mayoría de las personas? ¿A dónde? Ponerme pobres aquí, ¿o? Que no nos dé preocupación ni pena poner pobres aquí. Y en grande, ¿o? El grupo de la oligarquía y el grupo de políticos, tajos de corruptos en este país, que tantos son comparados con los pobres en El Salvador. ¿Cuántos habrán en esta estructura principesca? Póngale 1000 si quiere. ¿Cuánto habrá en el mundo de los pobres en este país? La gran mayoría. No solamente por razón numérica, los pobres son el destinatario del evangelio, sino que aún más, porque los pobres tienen la capacidad de recomponer una estructura y de poder evangelizar de verdad a estos. El evangelio aquí crea nuevas condiciones que van a replantear, a reevangelizar la estructura dominante. Por eso Jesús nunca caminó con los poderosos de su época. Él se movió entre el populacho. El populacho. Yo les dije que les iba a subir un día un material. Me recuerdan, por favor, de subirlo, solo terminar la clase. A la página de la Escuela de Predicadores voy a subir un material que viene en 2 partes para que lo lean detenidamente. El tema de las multitudes que seguían a Jesús. Porque nosotros hemos entendido esas multitudes solo en términos numéricos. O sea, como decir, hey, cuánta gente sigue a Jesús. Pero hay un término que utiliza los evangelios para hablar de esas multitudes. Y ese término
Es el término que va a aparecer constantemente para describir la cantidad de gente que seguía a Jesús. Sin embargo, el interés del evangelista no está en hablarme de la cantidad de gente que seguía a Jesús, sino de la calidad de esa gente. Nosotros diríamos hoy, cuando dice grandes multitudes seguían a Jesús, para nosotros la idea es de cantidad. No, para el evangelista no. Por eso él usa una palabra en específica, que traducida correctamente sería: y el brozón, el populacho, la mara, la barriada. Son las traducciones que deberían tener en nuestro idioma. Porque el evangelista no quiere destacar la cantidad de gente, sino qué tipo de gente es el montón de gente que seguía a Jesús. ¿Qué clase de gente era? Y por eso usa un término en particular que debe traducirse: que Jesús caminó y se dejó unir con gente que era el brozomba, que era gente rascuache, gente calle, pues va. Así. Hoy lo voy a subir. Usted lo puede bajar para leerlo despacio a la página de la Escuela de Predicadores. Serán lo mucho unas 12 a 16 paginitas. Esa apaga un rato la novela y lo va a leer perfectamente, para que sepa por qué Jesús no caminó con príncipes, sino que igual que Thomas Müller, él caminó con los campesinos de su pueblo, con la gente despreciada, la gente marginal. Hermana Evelyn. ¿Sí? Atrás de que Filemón había enviado a Onésimo, ¿sí?, a servirle a Pablo. Me llama la atención el versículo 18, cuando Pablo mismo le dice: si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, ¿verdad? Ya que un esclavo no era acreedor, o sea, no tenía derecho a algo económico. Entonces, cuando él le dice: si te debe algo, yo recuerdo que hace unos años usted hablaba sobre eso y nos decía que puede ser que a Onésimo se le hubiese encargado un negocio, cierta cantidad de dinero, y que por A o B razón la haya perdido o haya hecho un mal negocio. Entonces, tomando eso, que quizá Onésimo le había quedado mal en un negocio, y la palabra que usa de ser, que antes era inútil y ahora te es útil, referente a la reinserción a la sociedad, que hoy por hoy podemos quizá vivir en, por ejemplo, las pandillas, una persona que fue pandillera, etcétera, y le dice: te lo mando porque ahora te es útil, y si te debía algo de antiguos negocios, cárgalo a mi cuenta. Y ya no, como le dice lo demás, ¿verdad? Ya no lo tomes como esclavo, sino como un hermano. Antes, ajá, entonces, o quizás si te debía algo porque hizo un mal negocio, ahora al conocer a Jesús, al haberse convertido, es una persona quizás, o no quizás, que pasa a ser útil aún a la sociedad misma. O sea, a una persona que ya, yo de verdad me pongo en el pensamiento y digo: quizá Filemón dijo: yo no lo puedo poner en los negocios, lo voy a mandar allá a servirle a Pablo, tal vez allá sirve de algo, ¿verdad? Quizás me quedo mal en este negocio y ya no lo puedo utilizar aquí, lo voy a mandar allá a ver qué hace. Pero Pablo mismo le dice hoy que ya es una persona diferente, hoy ya que te lo mando como hermano, ahora le dice él mismo: ahora te es útil. En el ámbito que hoy por hoy vivimos, digo, en la reinserción laboral, ¿verdad? Que los que son rechazados, como bien vemos en la actualidad, encontrando a Jesús en sus vidas, pueden llegar a ser esto, útiles, aunque antes quizá no lo eran, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿cómo
replantear la sociedad para que la gente tenga espacio dentro de ella. Pero eso lo van a entender, a pedir y a buscar los que de abajo han sido marginados y rechazados. El poder nunca se va a querer reconfigurar. Pablo en Filemón está recomponiendo a la sociedad desde Onésimo y no desde Filemón. Desde el poder del evangelio para transformar al esclavo. Lo que Pablo pone en la mesa es, una vez en Cristo Jesús, ya no siendo esclavo, sino hermano, la pregunta es, ¿legalmente seguirá siendo esclavo? Pablo dice que ya no. Eso es lo revolucionario. El evangelio que se predica hoy es, sí, es mi hermano en la iglesia, pero seguirá siendo mi esclavo en el campo de trabajo. Porque la iglesia ha separado esas cosas. Lo revolucionario es, si estos campesinos y estos pobres han encontrado una nueva identidad en Cristo Jesús, esa nueva identidad no tiene lugar en esa nueva identidad que dejen de ser explotados, que tengan acceso a la tierra, que sean tratados con dignidad, o serán hermanos en la fe, pero seguirán siendo la masa explotada por los hermanos en la fe de la iglesia. Este es el punto. Este es el enojo de Pablo en Corintios. Esto es lo que a él le molesta. Vean conmigo esto. 1 Corintios. Esto es lo que a Pablo le indigna. 1 Corintios 11. ¿Está conmigo ahí? Aquí se la haré rápido. 17. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones y hasta cierto punto lo creo. Divisiones. Pero ¿de qué divisiones está hablando Pablo? Veámoslo. 19. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, y aquí viene el punto de división, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Ahora, el problema de Pablo es que unos hermanos se emborrachen en la Santa Cena. Los corintios se ponían bien acirindán en la Santa Cena. Yo quiero otra Santa Cena, hermanito. Vaya, otra copita de hermanito. Ya con 4 copas de hermanito, aleluya. No. Eso no es lo que molesta a Pablo. Fíjense bien. 22. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿Está viendo eso? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. ¿Cuál es la molestia de Pablo? Que los hermanitos príncipes, la Santa Cena iba a empezar a las 7. Ellos llegaban 6:30, no tienen nada que hacer, son príncipes, pues. Son amos. Disponen de su tiempo.
Pero la gran mayoría de hermanitos esclavos no pueden disponer de su tiempo como el amo. Y entonces el amo dice, bueno, a las 6 es culto, vámonos pues, y nos vemos. Y los hermanos esclavos, no, ustedes terminen todo. Y hasta que terminen su labor de esclavo, pueden llegar a la Santa Cena. Y claro, empezando la Santa Cena, los hermanos príncipes, sí, yo quiero comer, denme una copeta. Y ya cuando llegaban los esclavos hermanos a buscar algo de comida, ya no había y se quedaban con hambre. Buscando algo de beber, ya se lo habían chupado los príncipes, los hermanos príncipes. Entonces, unos hermanos bien hartados y medio sonados, y los otros nada que comer. Esto indigna a Pablo, que la Santa Cena, en lugar de ser la mesa de la comunión, en lugar de ser el lugar donde príncipes y pobres están por igual, comen igual, beben igual, cosa que no pasa en la sociedad, porque el príncipe tendrá todo diferente y el esclavo todo diferente. Pero que en la mesa del Señor, príncipe, amo y esclavo, por igual. Esto, así, en cachimba, Pablo. Porque allá afuera el mundo que vea cómo lo hace, pero que nosotros aquí, unos bien hartados y sonados, y el esclavo que llegó de último ya no tuvo ni para comer, y le llamamos Santa Cena. No, ese paso no es Santa Cena, no fue. Y este es un tema. ¿Cómo el Evangelio transforma el estatus espiritual y de cómo ese estatus debe revolucionar el estatus socioeconómico, jurídico de ese hermanito? Este es el tema aquí. Y esto es lo que la iglesia nunca ha sido capaz. Cómo las grandes mayorías que han entrado al Evangelio no ven en su condición socioeconómica los resultados de ese Evangelio, porque nunca toca. Los príncipes en El Salvador siempre han reprimido. Su respuesta siempre ha sido la represión. De derecha o de izquierda, siempre han reprimido, asesinado, desaparecido y complicado este sector. Y la iglesia nunca es capaz de decir a los príncipes alemanes, señores, no solamente es una nueva iglesia la que necesitamos una nueva sociedad. Nos quedamos callados con el tema de la nueva sociedad y solo hablamos de la parte disque espiritual, que no es tan espiritual al final. Miren, hermanos, el Evangelio en El Salvador tiene todavía mucha agenda. El Evangelio de los evangélicos en El Salvador lo que ha hecho es fundar iglesias, pero no hacer reino. Hacer reino es cambiar la vida humana. Y ahí hay mucho todavía que evangelizar. Pónganse de pie, iglesia. Nos vemos en enero del 2018. Pero el día martes, los demás días nos seguimos viendo las carotas aquí. Padre, estamos cortos, lo reconocemos. El camino de evangelizar esta nación está largo todavía. Lo que hemos hecho es poner sucursales de transnacionales religiosas. No hemos hecho reino todavía. Falta mucho. Hay mucha muerte, mucha opresión, mucha enfermedad, mucha exclusión, mucha marginación, mucha pobreza.
Hay todavía un largo camino. Espíritu Santo, no nos dejes de martillar con tu palabra. No dejes de golpearnos con tu mensaje. Para no acomodarnos a hacer una religión más. Acepta lo que tu pueblo trae en el nombre de Jesús. Amén. Dele al Señor lo que es del Señor, hermanitos.